Hola chicos, en este video vamos a continuar viendo resolución de triángulos, pero esta vez explicando ejemplos sobre el teorema del seno y el teorema del coseno. Como siempre, resolver un triángulo rectángulo significa hallar las medidas de todos sus lados y la amplitud de todos sus ángulos. Si el triángulo es oblicuángulo, para resolverlo podemos utilizar las siguientes relaciones. La suma de sus ángulos interiores es 180 grados. Podemos aplicar el teorema del seno o también el teorema del coseno. Utilizaremos la misma notación que para triángulos rectángulos, utilizando letras mayúsculas para los lados y las mismas letras en minúscula para sus ángulos opuestos. El teorema del seno establece que en todo triángulo oblicuángulo, los lados son directamente proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Miremos una figura de análisis. Esto quiere decir entonces que, tomando, por ejemplo, desde el lado A, dividido el seno de su ángulo opuesto, que es el seno de su ángulo A, va a ser igual al lado B dividido el seno de B, que es su ángulo opuesto, igual a C dividido el seno de C, que es su ángulo opuesto. ¿Cuándo usamos el teorema del seno? Como mínimo tenemos que conocer un lado con su ángulo opuesto y otro lado, es decir, algún par de lado con ángulo opuesto y otro lado más, o un lado con su ángulo opuesto y otro ángulo más. Veamos un ejemplo. Queremos resolver un triángulo conociendo los siguientes datos. El valor del lado A es 12 centímetros, del lado B 18 centímetros y el ángulo A 25 grados. Dibujamos una figura de análisis en la cual marcamos los datos que conocemos y los que nos falta averiguar. Tenemos presente las relaciones que establece el teorema y vamos a empezar averiguando cuánto vale el ángulo B, ya que conocemos el lado A, conocemos el ángulo A y conocemos el lado B. Por lo tanto, vamos a plantear la igualdad A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Reemplazamos los datos conocidos. En este caso tenemos que despejar seno de B. Como está de este lado dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Ahora 12 dividido seno de 25 tiene que pasar dividiendo. Pueden primero optar por hacer esta división y luego pasar su resultado o utilizar paréntesis como en este caso. La división de los centímetros se cancela, con lo cual seno de B es igual a 0,63. Pero para averiguar un ángulo tenemos que usar la relación inversa del seno, entonces el ángulo B será seno a la menos 1 de 0,63 y en este caso son 39,34 grados. Entonces ya conocemos el ángulo B y conocemos el ángulo A porque era dato del ejercicio. Vamos a utilizar la relación de la suma de los ángulos interiores para averiguar el ángulo C, que es el que nos falta en este triángulo. Entonces, los ángulos A más B más C suman 180 grados, ángulos interiores de un triángulo. Reemplazamos los datos conocidos y despejando C obtenemos que vale 115,66 grados. De esta manera ya conocemos los tres ángulos. Nos falta conocer el lado C. Para eso vamos a plantear A sobre seno de A es igual a C sobre seno de C. También podríamos haber utilizado B sobre seno de B igual a C sobre seno de C, ya que la pareja B y ángulo B lo conocemos. Reemplazamos los datos conocidos. En este caso, para despejar C, nos basta con pasar multiplicando el seno de 115,66 grados. Resolviendo esta cuenta, obtenemos que C vale 25,59 centímetros y de esa manera ya logramos obtener la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos utilizando teorema del seno. Veamos teorema del coseno. El teorema establece que en todo triángulo oblicuángulo el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble del producto de su módulo y el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Miramos la figura de análisis y analicemos lo que dice el teorema. En todo triángulo oblicuángulo, el cuadrado de cada lado, empecemos mirando desde el lado A, entonces sería el cuadrado de A, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Entonces sería el cuadrado de B más el cuadrado de C, menos el doble producto del módulo de estos dos lados, B con C, y el coseno del ángulo comprendido entre ellos. En este caso sería menos 2 veces B por C por el coseno de A, ya que el ángulo A es el que está comprendido entre el lado B y el lado C. Si quisiéramos escribir esta ecuación empezando desde el lado B,
podríamos hacerlo y quedaría de la siguiente manera. B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno de B, que es el ángulo comprendido entre los lados A y el lado B. Y si quisiéramos escribir la ecuación desde el lado C, nos quedaría como C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de C, que es el ángulo comprendido entre los lados A y B. Cuando usamos este teorema, tenemos que conocer como mínimo sus tres lados o dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Veamos un ejemplo. Queremos resolver un triángulo conociendo los siguientes datos. El lado A son 30 centímetros, el lado B son 25 centímetros y el lado C son 62. El ángulo C, perdón, son 62 grados. Anotamos en una figura de análisis los datos conocidos y los que nos falta averiguar. Tenemos presente las ecuaciones que plantea el teorema del coseno. Y en este caso vamos a arrancar averiguando el lado C, ya que conocemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, que es el comprendido entre los lados A y B. Utilizamos entonces la tercera ecuación. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de C. Reemplazamos los datos conocidos y en esta ecuación observamos que de la igualdad hacia la derecha son todos valores numéricos, por lo tanto podemos hacer la cuenta de una sola vez. Para despejar C nos quedará pasar el cuadrado como raíz cuadrada y de esa manera obtenemos que C vale 28,64 centímetros en este ejemplo. Ahora vamos a averiguar el ángulo A. Para eso planteamos la primera ecuación, ya que es la que involucra el coseno del ángulo A. Reemplazamos los datos conocidos en la ecuación y en este caso tenemos valores numéricos tanto a la derecha como a la izquierda de la igualdad, así que vamos a empezar resolviendo los cuadrados y la multiplicación de 2 por 25 por 28,64. Observemos que del lado derecho de la igualdad tenemos 1, 2, 3 términos. Primero pasamos el 625 y el 820,79 restando. Al hacer la cuenta que quedó a la izquierda de la igualdad, nos queda menos 545,79 y ahora sí, el menos 432 que está multiplicando al coseno puede pasar dividiendo. Centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se anulan en la división y nos queda que coseno de A es igual a 0,38. Pero como ya sabemos, como queremos averiguar el ángulo A, el coseno tiene que pasar del otro lado como su relación inversa. Coseno a la menos 1 de 0,38 va a ser el resultado del ángulo A. Esto nos da 67,59 grados. Por lo tanto, ya conocemos sus tres lados, conocemos dos de sus ángulos. Para averiguar el ángulo B, que es el que nos falta, vamos a usar la relación de la suma de los ángulos interiores. Reemplazamos los datos conocidos y despejando B, obtenemos que B vale 50,41 grados. De esa manera ya tenemos las medidas de los tres lados y de los tres ángulos, por lo tanto ya resolvimos el triángulo. Veamos ahora un último ejemplo en el que podemos combinar ambos teoremas. Queremos resolver un triángulo conociendo los siguientes datos. B son 60 centímetros, C son 54 centímetros y el ángulo A son 100 grados. Anotamos los datos en una figura de análisis. Tenemos presentes en este caso las relaciones que establecen los dos teoremas, ya que vamos a resolver este ejercicio combinando ambos teoremas. Voy a empezar utilizando el teorema del coseno, ya que conozco dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Para averiguar el ángulo A, utilizaremos la primera ecuación. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de A. Reemplazamos los datos conocidos. Otra vez, de la igualdad a la derecha, quedaron todos valores numéricos que podemos resolver de una sola vez la cuenta. Tenemos que pasar el cuadrado para terminar de despejar A. Recordemos que las potencias pasan como raíces. Y así obtenemos que A vale 86,41 centímetros. Ahora vamos a averiguar el ángulo B. Para eso voy a utilizar el teorema del seno, planteando A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Reemplazamos los datos conocidos, el valor de A que lo averiguamos recién, el ángulo A ya lo conocíamos, el ángulo B ya lo conocíamos, el lado B ya lo conocíamos, no conocemos el ángulo B. El seno de B que está dividiendo debe pasar multiplicando,
y esta cuenta 87,41 sobre seno de 100 debe pasar dividiendo. O, en su defecto, primero hacemos la cuenta y después la división. Simplificamos los centímetros y nos queda que el seno de b es 0,67. Pero nuevamente, como queremos averiguar b, tenemos que utilizar su relación inversa, entonces b va a ser igual a seno a la menos 1 de 0,67. Con lo cual, b es 40,06 grados. Por último, o nuevamente, conociendo dos ángulos, podemos utilizar la relación de la suma de sus ángulos interiores para obtener el tercer ángulo. Reemplazamos los datos conocidos y despejándose obtenemos que vale 39,4 grados. Luego ya resolvimos el triángulo obteniendo la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos.